Amén. Y vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Juan, en el capítulo 17. Y dice así la Biblia. En el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Después de estas palabras vamos a tener la oración. Vamos a postrarnos para orar. Oremos. Misericordioso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad que nos permites de reunirnos en calidad de hijos tuyos, en primer lugar para suplicarte el perdón por nuestros pecados y pedir tus misericordias también con cada uno de nosotros. Pedimos que nos des tu gracia, que nos des sabiduría de lo alto para entender tu palabra y ser dirigidos en tu verdad. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso venimos delante de tu presencia, para que tú nos impartas esas maravillosas palabras que necesitamos en esta noche. Llévanos siempre con tu paz y tu bendición. Pedimos por la sanidad de nuestro querido pastor Salomón García, también por la sanidad de la hermana Iris, de la hermana Milagros, de la hermana Magdalena y cada uno de los que están padeciendo por uno u otro problema de salud. Danos tu gracia y acompáñanos en esta noche. Reprende al maligno y sus malos ángeles. Átalos a la fuerza e impide su obra maléfica y haga que en esta noche tu Espíritu Santo nos llene, nos dirija toda la verdad que necesitamos para nuestra salvación y que nos fortalezcas la fe, nos des la fe, la esperanza y el amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de hoy es Los 7 derechos de Cristo. Amén. Los 7 derechos de Cristo. Y hoy vemos, mis queridos hermanos y hermanas, que se ha proclamado a nivel mundial los derechos humanos. Y los seres humanos reclaman por sus derechos. Unos dicen, tenemos derecho a una vivienda, a una casa, a un hogar. Tenemos derecho a educación, tenemos derecho a alimentación, tenemos derecho a tantas cosas, dicen los seres humanos. Sin embargo, hoy vamos a ver en esta noche cuáles son los 7 derechos de Cristo basados en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. En primer lugar, vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y en el versículo 2. Y vamos a ver el derecho de Cristo de obtener la autoridad y el poder sobre todo. Dice así entonces en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Note que aquí dice la Biblia que a Cristo le ha dado potestad sobre toda carne, pero aún Jesús no había derrotado al diablo en la cruz. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, vamos a leer Juan 12 y leemos entonces en el versículo 31, Cristo habla del juicio de este mundo y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque el que tenía la potestad o la autoridad sobre las cosas de este mundo era el diablo. Porque Adán, dice la Biblia, que Dios lo había colocado para que se enseñorease sobre la creación en este mundo. Pero también Cristo dijo que los reyes se enseñorean de las naciones. O sea que el primer rey o monarca era Adán. Sin embargo, Adán al pecar le cedió la autoridad y el poder, la potestad al diablo. Por eso es que cuando el diablo tienta a Jesús, le muestra las riquezas de este mundo, la tentación, y le dice, todas estas cosas me han sido dadas
y a quien quiero la doy. ¿Quién se la dio? Adán. Adán le cedió porque Adán se convirtió en siervo del pecado, en siervo del enemigo, al servirle a Satanás en la desobediencia. Le cedió su autoridad, le cedió la potestad, le cedió el señorío. Pero ahora Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice el 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que Jesús en su muerte en la cruz le iba a quitar la potestad al diablo. Y de hecho se la quitó. Lo exhibió públicamente, dice la palabra del Señor. Dice Colosenses, vamos a leer la cita de Colosenses, en el capítulo 2, cómo fue exhibido Satanás, cómo fue derrotado el diablo en la cruz del Calvario. Dice, vamos a leer Colosenses, donde dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 15, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que ahora iba a ser echado fuera el príncipe de este mundo. En los tiempos de Job, leemos en el capítulo 1 cómo Satanás subía con los hijos de Dios, porque Satanás, el usurpador, llegaba al cielo a presentarse como el representante de este mundo. Sin embargo, ahora fue exhibido públicamente porque dice, ahora será echado fuera, y justamente a partir de ese momento ya el diablo nunca jamás pudo volver a entrar en el cielo a acusar. Las acusaciones las hace desde aquí, desde la tierra, pero no podía entrar en el cielo. Fue exhibido públicamente. Y cuando Cristo resucita, en Mateo el capítulo 28, note lo que dice, cuando se le presenta a los discípulos y antes de ascender a los cielos, les dice a ellos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo capítulo 28, en el versículo 19, Jesús les dice, en el 18, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque le quitó la potestad al diablo. Así que Cristo tiene el derecho de obtener la autoridad o poder sobre todas las cosas porque Él venció en la cruz. El Padre le concedió, le dio todo ese derecho y Él asumió todo el poder, la autoridad y el señorío que le tocaban a Adán. Le tocaba a Adán. Ahora Cristo retoma nuevamente lo que se había perdido. Él tiene el señorío, la autoridad y el mando sobre todas las cosas de este mundo. Aún sobre ti y sobre mí, Cristo debiera ser el dueño, amo y señor de nuestras vidas. Este es el primer derecho de Jesucristo. Cristo tiene el derecho de obtener la autoridad y el poder, sobre todo, incluyendo sobre sus criaturas, que somos tú y yo. Le pertenecemos a Dios por creación y también por redención, porque Él pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. En segundo lugar, el segundo derecho de Cristo es de glorificar al Padre y finalizar su trabajo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 17, en el versículo 4. Juan 17 y el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo Cristo glorificó a su Padre? ¿Qué significa glorificar a Dios? Vamos a buscar en el Sermón del Monte, en Mateo, en el capítulo 5, cuando Cristo habla de glorificar. Glorificar significa dar luz. Y dice así la palabra de Dios vamos a leer Mateo el capítulo 5 y el versículo 16 dice,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿De qué manera Cristo glorificó al Padre? Con sus buenas obras. El Señor Jesús glorificó a su Padre con sus buenas obras, porque dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la palabra de Dios nos muestra que sin pecado no pecó ni siquiera de pensamiento, aun cuando vino con una naturaleza debilitada, vino con debilidades humanas, tal y como lo dice Romanos en el capítulo 8. Dice que vino en semejanza de carne de pecado en el versículo 3. Pero él no pecó ni siquiera de pensamiento, porque él logró vencer. Él glorificó al Padre porque dependió totalmente del Padre Celestial para la salvación de la humanidad y también para él mismo conservarse puro y santo, sin pecar ni siquiera de pensamiento. Por eso él obtiene el derecho de glorificar al Padre, porque él fue puro por su vida santa, su vida inmaculada, y también él pudo finalizar su trabajo. Cuando él muere en la cruz, él pagó el precio de la redención. Cuando ascendió a los cielos, continuó con su labor como nuestro sumo sacerdote. Y este es el trabajo que el Señor ha llevado a su cumbre. El Señor Jesús pagó el precio de la redención y finalmente, como dice la palabra, Él vencerá sobre todas las cosas de este mundo. En tercer lugar, el tercer derecho que tiene Cristo. Lo leemos en Juan, el capítulo 17 y en el versículo 6. Juan 17 y el versículo 6. Y es el derecho de sacar a su pueblo de este mundo. Ahora, él había orado y dijo, dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Amén. Para que sean uno, así como nosotros. Ahora aquí dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero él hizo una promesa en Juan 14, del 1 al 3. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, dice la Biblia, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice la palabra del Señor. Él nos llevará fuera de este mundo. Y dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado, tu palabra. Note que aquí dice que Dios se los dio. El Padre le dio a Cristo los que han de ser salvos. Y ya tu nombre y mi nombre, los nombres de los que han de ser salvos, están siendo atendidos por el Señor. Tenemos que luchar por nuestra salvación. El Padre, dice la Biblia en Juan el capítulo 6 y el versículo 37. Juan 6, en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Note, mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia dice que el Padre es el que nos lleva hacia el Hijo. Amén. Por eso Cristo tiene el derecho de sacar a este pueblo del mundo. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha entregado a su Hijo. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está atrayendo. La Biblia dice que con cuerdas de amor estamos siendo atraídos hacia su presencia. En cuarto lugar, vemos entonces el cuarto derecho de Cristo. Cristo tiene el derecho de poseer todas las cosas.
Leemos Juan el capítulo 17, en el versículo 7 que dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Note que todas las cosas proceden del Padre. Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas entonces el Padre se las entregó al Hijo, según nos muestra la palabra de Dios. Todas las cosas representan los bienes de Dios, lo que a Dios le pertenece. La Biblia dice en el Salmo 24 y el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Leemos entonces en Juan el capítulo 3 y el versículo 35, otra cosa interesante que nos habla la palabra de Dios. Dice, el Padre ama al Hijo, perdón, y todas las cosas ha entregado en sus manos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. A Él le pertenece entonces todo el universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron juntos en la creación de este universo y todo les pertenece porque ha sido hecho por nuestro Dios. Así entonces Cristo tiene el derecho de poseer todas las cosas. No podemos decir esto me pertenece. No podemos decir tengo un alma. Somos un alma, sí, pero el alma le pertenece a Dios, según dice Ezequiel 18, versículo 4 y el versículo 20. El alma le pertenece a Dios. Todas las almas le pertenecen a Él. Todo lo que está en derredor tuyo, tu esfuerzo, tu trabajo, tus riquezas, tus talentos, todo lo que tú posees le pertenece a Él. ¿Cuánto le debemos a Cristo? Cristo tiene derecho sobre nosotros porque nosotros somos su pertenencia, su posesión. Somos su creación y le pertenecemos a Él porque Él nos ha comprado por precio con su preciosa sangre. En quinto lugar, el quinto derecho de Jesucristo es, Él tiene derecho de hablar las palabras de verdad. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo tenía autoridad para hablar las palabras. Dice la Biblia que él hablaba con autoridad, pero la autoridad de Jesús era porque Cristo era obediente a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer una cita de Tito en el capítulo 2, donde se nos habla acerca de las palabras. ¿Quiénes tienen derecho a hablar las palabras de Dios? Tito capítulo 2, los versículos 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, dice la Biblia, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tenemos entonces el derecho de hablar las palabras de verdad cuando vivimos esas palabras. La Biblia nos dice que somos cartas leídas del Evangelio de Cristo ante el mundo. ¿Qué clase de carta es tu vida? ¿Qué clase de personas podemos ser nosotros? ¿Será que entre nosotros hay algunos que viven una doble vida? ¿Será que entre nosotros hay personas que no son sinceras delante de Dios y delante de los hombres? Necesitamos entregarnos a Cristo. Necesitamos sincerarnos. Cristo tenía el derecho de hablar las palabras de verdad, porque dice la Biblia que Él es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada de Dios. No había nada oculto en Él. Su vida era una vida transparente. Podían verlo desde cualquier ángulo y jamás podrían encontrar un pecado en el Señor.
Él mismo dijo, ¿será que alguien puede convencerme de pecado? Y nadie se atrevió a hablar, porque el ejemplo, el maravilloso testimonio que dio Cristo fue algo impresionante. Su vida revelaba el carácter del Padre Celestial. Así debe ser nuestras vidas. En Juan 13 y el versículo 15 dice Cristo, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En sexto lugar, Cristo tiene el derecho, el sexto derecho de Jesús es demostrar la gloria de la redención. Cristo tiene el derecho de mostrar la gloria de la redención y su recompensa. Leemos Juan el capítulo 17 y el versículo 22. Dice así la Biblia: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Adán y Eva pecaron, dice el Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, que el Padre envolvió al Hijo en su gloria. 3 veces lo rodeó y lo envolvió en su gloria. Tuvieron reuniones en las cuales estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando acerca de la redención de la humanidad. Y este misterio fue revelado posteriormente. Este misterio fue dado a revelar a los ángeles, y los mismísimos ángeles querían venir para tomar el lugar de Jesús. Pero dice el Espíritu de Profecía que no podían. Aunque llegaran todos los ángeles, jamás podrían pagar el precio de la redención. Por eso Cristo tiene todo el derecho de mostrar la gloria de la redención. ¿Cuál es el valor de la ley de Dios? La Biblia nos dice que la ley es una transcripción del carácter de Dios. En Romanos 13:10 dice así que el cumplimiento de la ley es amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es santo. También dice que la ley es santa. La Biblia dice que Dios es justo. También dice que la ley es justa. La Biblia dice que Dios es bueno. También dice que la ley es buena. La Biblia dice que la ley es inmutable, jamás puede ser cambiada ni abolida. Cristo dijo que él no vino a abolir la ley o los profetas. Él vino para cumplirla. Entonces, el valor de la ley equivale al valor del carácter de Dios. ¿Cuánto vale el carácter de Dios? Es de un valor infinito. Nadie puede eliminarlo, y tampoco no hay ninguna criatura que pueda pagar lo que demanda la ley, un valor infinito. Puesto que la ley es divina, demanda un precio divino. Y ese precio divino solamente lo pudo pagar Cristo Jesús con su sangre. Por eso Cristo tiene todo el derecho y la autoridad de mostrar la gloria de la redención. ¿Cuánto estamos alegres con Cristo por eso? Juan, cuando vio en el cielo el cuadro de aquel libro, estaba sellado por dentro y por fuera y que nadie lo podía abrir. Ese libro donde está escrito la historia de la redención de esta humanidad. La historia completa, según explica el Espíritu de Profecía. Y dice entonces en Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 4, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Por eso Cristo tiene el derecho de mostrar la gloria de la redención, porque Él fue inmolado y con su sangre pagó el precio de nuestra salvación y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Santo Espíritu que nos dirige a nosotros en este momento. Este es el sexto derecho de Cristo, el derecho de mostrar la gloria de la redención y su recompensa.
la recompensa de los justos. Por eso dice en Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sea su obra, mostrando así el precio de la redención. El séptimo derecho de Cristo en este tema es el derecho de mostrar la gloria del Creador eterno y su preeminencia. El derecho de mostrar la gloria del Creador eterno y su preeminencia. Leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Qué maravillosa gloria. La gloria del Creador eterno. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía escrito el maravilloso plan de la redención. En Primera de Pedro dice que hemos sido comprados no con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Y dice la Biblia que Él fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya ese plan estaba registrado. La gloria de nuestro Creador. Dios no improvisa. Dios ya tenía un plan para la redención de la humanidad. Aunque Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, Dios también proveyó un medio por el cual ellos podrían alcanzar la salvación y cada uno de nosotros. Por eso Cristo tiene el derecho de mostrar la gloria del Creador eterno y su preeminencia. Leemos la otra cita en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18. Leemos Colosenses, el capítulo 1, en el versículo 18, que dice, y Él es la cabeza, o sea, Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene la preeminencia. ¿Qué significa que Él es el primogénito de entre los muertos? La palabra primogénito no significa necesariamente en el primer nacido. Cuando hablamos acerca de primogénito, significa el más excelso, el más grande, porque antes de Jesús Moisés resucitó y ascendió a los cielos, y en Mateo 17 se aparece en la transfiguración. Sin embargo, Cristo tiene la preeminencia porque Él es Dios hecho carne. Él no pecó ni siquiera de pensamiento. Derrotó al diablo, aun cuando vino con desventajas humanas. Logró vencer a Satanás. Y por eso Él tiene la preeminencia, porque en Él tenemos la victoria. En Él tenemos la libertad. Y Él tiene la preeminencia en todas las cosas y tiene el derecho de mostrar la gloria del Creador eterno. Cuando conocemos a Cristo, también estamos conociendo al Padre. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo tengo de estar con vosotros y aún tú me pides que te muestre al Padre. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un día la profeta preguntó, ¿cómo sería si en vez de venir el Hijo hubiese venido el Padre a esta tierra a cumplir la misión de la salvación de la humanidad? Y la respuesta es, hubiera hecho lo mismo, porque el Padre y el Hijo uno son, uno en espíritu, uno en propósito, uno en amor. Y así debe ser el pueblo de Dios. Cristo ora por la unidad de la iglesia. Y entre estos 7 derechos de Cristo, Cristo pide que la iglesia esté unida, así como Él está unido al Padre y el Padre en Él, y así Cristo también esté en nosotros. Cuenta una historia de un hombre que le preguntó al pastor, pastor, ¿y cómo es eso? De que Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, de que también Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, en su corazón. ¿Cómo es esto?
Así que el pastor, como aquel hombre trabajaba errando los bueyes y el ganado, tomó uno de esos hierros, lo colocó en el fuego donde estaba la leña, justamente donde estaba el horno, y dice, ¿ves este pedazo de hierro que tú usas para marcar a los animales con las iniciales de los dueños? Ahora yo voy a meter este pedazo de hierro en el fuego. O sea que el hierro está en el fuego. Y cuando saca el hierro, el hierro estaba al rojo vivo y encendido. Y dice, ahora el fuego está en el hierro. Así es también algo parecido lo que ocurre entre Dios y nosotros. Por medio de su Espíritu, Él está en nosotros. Y nosotros también estamos en Él. Así como el sumo sacerdote colocaba en su pecho las piedras, cada piedra de esas piedras preciosas, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, que son las mismas piedras que aparecen en las 12 puertas de perlas. En cada una de esas piedras aparecía el nombre de una tribu, porque el sumo sacerdote debía llevar en su pecho, en su corazón, el nombre de cada uno de nosotros, que pertenecemos a cada una de las 12 tribus de Israel. Cristo Jesús te lleva en su corazón. En esta noche tú también puedes llevar al Señor en tu corazón. Cristo tiene el derecho de entrar. Cristo tiene el derecho de poseer lo que es suyo, pero Él no quiere tomar las cosas por la fuerza. A Dios no le agrada forzar a nadie. Cristo Jesús es todo un caballero y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos queremos permitir que Cristo entre en nuestros corazones? ¿Cuántos queremos hacer de Cristo parte de nuestra vida? Él tiene el derecho de hacerlo, pero Él no quiere hacerlo a la fuerza. Él quiere que tú le entregues voluntariamente tu corazón. ¿Cuántos de nosotros en esta noche queremos entregarle voluntariamente el corazón a Cristo? Queremos abrirle voluntariamente la puerta de nuestro corazón a nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Dios nos bendiga a todos. Es mi deseo y oración. Amén. Amén.